Bien, estamos llegando a lo último de nuestras clases. Vamos a finalizar con este último poder del Estado, ¿cierto? Que es la orgánica que estábamos revisando, que se denomina el poder judicial. La clase grabada anterior hablamos de lo que era la función legislativa o el poder legislativo, ¿cierto? Dijimos que se ubicaba en Valparaíso, en el edificio que está acá, ¿cierto? Ese es lo interno y está compuesto por los senadores y diputados con la función eh, de hacer leyes, de ejecutarlas, editarlas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el Poder Judicial está normado en el capítulo sexto de la Constitución Política. Ahí vemos una fotografía, ¿cierto?, de la Corte Suprema, que es el edificio principal de la Administración de Justicia en nuestro país. Y acá una fotografía, ¿cierto?, em, de la Corte de Apelaciones de Temuco, que vamos a ver la diferencia entre las dos. Entonces, el Poder Judicial la ejecutan los tribunales de justicia que están en todo el país. Vamos a partir diciendo, ¿cierto?, que la justicia no la puede administrar el presidente de la República. La justicia no la va a administrar ni los senadores ni los diputados, ¿cierto? Esto le corresponde a un poder que es autónomo a los otros dos, ¿cierto? Em, Su función del Poder Judicial es conocer las causas civiles y criminales y ejecutar las medidas, por supuesto, legales, ¿cierto?, que resuelvan los juzgados respectivos en el territorio respectivo. Em, Esta vendría siendo la jerarquía del Poder Judicial, ¿cierto? Va a existir una Corte Suprema, que ya dijimos está ubicada en Santiago. Va a existir cortes de apelaciones en todo el territorio y también los juzgados o tribunales de primera instancia que están también en todo territorio. Entonces, cuando uno tenga, como persona, como individuo de este Estado chileno, ¿cierto?, tenga casos judiciales que resolver, va a tener, ¿cierto?, que ir a una de estas instancias. La Corte Suprema, entonces ya dijimos que estaba en Santiago, solo allí se ubica, en pleno centro, y está integrada por 21 miembros que se le denomina ministros, ¿ya?, que realizan, ¿cierto?, un rol de jueces. Es el más alto tribunal del país, la Corte Suprema, ¿ya? Que administra y ejecuta los casos judiciales. Los 21 ministros, que está aquí la lista, ¿ya?, son nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado, de la Cámara del Senado. Uno de ellos asume como presidente de la Corte Suprema, que es este caballero que está acá, ¿cierto?, que asumió en enero de este año, que se llama Guillermo Silva. Él es quien preside la Corte Suprema. Dura 2 años en su cargo. Bajamos en la pirámide, ¿cierto? La Corte de Apelaciones. A diferencia de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones se ubica en todo el territorio nacional. Al menos una Corte de Apelación por región, ¿ya? Por tanto, existen 17 Cortes de Apelaciones en Chile. Em, Principalmente están ubicadas, ¿cierto?, en las capitales regionales, principalmente. Está compuesta también por ministros que asumen un rol de jueces y que son nombrados por el presidente de la República. Se llaman así porque revisan apelaciones de los tribunales de primera instancia, que es lo que estaba en la base de la pirámide, ¿cierto? Que después vamos a revisar qué es lo que son. Cuando uno, por ejemplo, tiene un caso que no logró resolver, un caso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, ¿cierto?, acude a estas cortes de apelaciones que están en un grado mayor de resolver términos judiciales. Aquí en la imagen vemos, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte de Apelaciones de Temuco. Y así en las grandes ciudades, ¿cierto?, están las Cortes de Apelaciones. Bajamos a la base de la pirámide, ¿cierto? Y aquí encontramos los juzgados o tribunales de primera instancia. Son muchos, se encuentran en todo el país, en las comunas también va a depender, ¿cierto?, de las áreas que queramos revisar o acceder a una causa. Los jueces que componen los designa el presidente de la República a propuesta de la Corte de Apelación que corresponda, ¿cierto?, de esa jurisdicción, podríamos decir. Estos tribunales son los primeros en ver los casos judiciales del mundo civil. Cuando yo tengo un problema, por tanto, acudo a lo primero que acudo, ¿cierto?, son a estos juzgados según el problema que yo tenga. Si es familiar, juzgado familia. Si es de trabajo, al trabajo. Y así. Entonces, respecto a esto último, por ejemplo, puse aquí 3. Hay muchos más juzgados en una comuna o en todo el territorio nacional.
Por ejemplo, están los juzgados de familia que ven asuntos, ¿cierto?, relacionados con el matrimonio civil, adopción, violencia intrafamiliar, maltrato, relación con los hijos, pensión alimenticia, etcétera. Están los juzgados civiles, en donde un juez resuelve, entre otras cosas, las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de obligaciones contractuales, ¿cierto? De contrato, de trabajo, el pago de un monto de dinero, derechos sobre bienes, etcétera, etcétera. Y puse acá también, proyecté el juzgado de letras del trabajo. Estos tribunales son competentes para conocer cuestiones que ocurren entre un trabajador y un empleador, o un jefe, ¿cierto? Por la aplicación de normas laborales en contratos individuales o colectivos, etcétera. Esos son algunos. Hay otros más que no los puse para efectos de este caso. Entonces, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial son diferentes, administran, ¿cierto?, el poder que les corresponde, ejecutan además sus funciones que les corresponde, y entre unos y otros no se pueden pasar a llevar en sus funciones. El presidente no puede administrar la justicia no puede hacer las funciones de un presidente de la República. Lo que sí, como dijimos en alguna clase, el presidente sí puede tener una función legislativa, ¿cierto? Al menos en este país, y así lo establece la Constitución, como vimos en la clase número 2. ¿Ya? La actividad final va a ser la siguiente. Les voy a pedir a ustedes que vuelvan a revisar la clase 2, 3 y 4. La 4 es esta. Y completen una tabla de síntesis respecto a las funciones de los tres poderes del Estado que vimos. La tablita está en la siguiente diapositiva, se las voy a proyectar de inmediato. Una vez elaborada la tabla, le sacan una foto a su cuaderno y la envían al profesor. La información, para completarla, deben extraerla, ¿cierto?, de las clases grabadas que ya mencioné. El plazo será este viernes 13 de noviembre y será la última actividad del año. Esta es la tablita que les pido que completen, una tabla resumen, ¿no?, para que quede clarito y quede zanjado las diferencias que podamos ver entre un poder y otro. ¿Ya? Quienes lo componen, ¿cierto? Quienes integran el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, dónde se ubica el Poder Legislativo en el territorio, digamos, y principales funciones. Aquí pueden colocar más de una función, ¿ya? 1, 2, 3. Eso sería. Espero entonces sus resultados y que les vaya excelente.